Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal en donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Hay algo que está empezando a inquietarme estas últimas semanas, y es que después de los últimos vídeos creo que tenemos un problema. Primero llegó Carrie, luego llegó el Apocalipsis, y hoy de nuevo llegará una obra de Stephen King. Si seguimos a ese ritmo, dentro de unos meses voy a tener que empadronarme en Maine. Llevamos tanto tiempo hablando del señor King que el algoritmo de YouTube debe pensar que esto es una extensión de su biblioteca personal. Y lo peor es que todavía no hemos terminado, porque aunque hoy hablaremos de Stephen King, no queda mucho para que caiga un vídeo sobre mis 10 adaptaciones favoritas de su obra al audiovisual. Y esta es la parte divertida. Entre esas, probablemente no está la película de la que vamos a hablar hoy. Y sí, lo sé, es sorprendente, no hay que enfadarse. Una cosa es que haya adaptaciones que yo personalmente disfrute bastante más, y otra muy distinta, ignorar una película que ha formado parte de la historia del cine. Estamos hablando de una obra que ha trascendido completamente a su género, que ha sido analizada hasta el agotamiento, que ha generado documentales completos intentando descifrarla, ha provocado discusiones desde hace más de 40 años y que contiene tal número de imágenes icónicas que incluso personas que nunca han visto la película serían capaces de reconocerla. Las gemelas, el triciclo, el ascensor lleno de sangre, la máquina de escribir, la puerta destrozada y por supuesto ese aquí está Jack o aquí está Johnny o aquí está como lo quisieran traducir en ese día. Pero detrás de todas esas imágenes realmente hay una historia fascinante, la historia de una novela muy personal, la historia de un director de cine tremendamente obsesivo y la historia de una guerra creativa que nunca llegó a resolverse, porque pocas veces en la historia del cine un escritor y un director han estado tan enfrentados por su adaptación. Stephen King escribió una historia sobre un hombre intentando salvar a su familia. Stanley Kubrick vio una historia sobre la locura, el aislamiento y un hotel maldito, y de ese choque surgió una película que todavía hoy provoca debates. Así que preparaos porque hoy vamos a recorrer los pasillos del Overlook. Hablaremos del libro, del rodaje, de teorías locas asociadas a la película y de por qué Stephen King pasó décadas criticando una obra que el resto del mundo acabó considerando una obra maestra. Porque hay películas que son unos éxitos, hay películas que son unos clásicos y luego están algunas que se convierten en leyenda. Y hoy vamos a hablar de una de ellas porque esto es otro rollo. La vida es bella, lo sé muy bien, con un poco de amor llegué bien. La fuerza está contigo, mi amigo fiel, en el cine encuentro mi papel. Estrecha la casa, qué emoción, el invitado que naufraga en su canción. Es un interminable, no acabará y siempre París nos quedará. Esto es otro rollo, ya lo verás. Con un final feliz te conquistará. Esto es otro rollo, míralo bien. En la pantalla todo cambiará también. Para entender por qué Stephen King terminó odiando esta adaptación, primero hay que entender lo que significaba la novela para él, porque El Resplandor no era únicamente otra historia de fantasmas, no era otra novela de terror escrita para llenar las estanterías, era algo mucho más personal para Stephen King. De hecho, puede que sea una de las novelas más autobiográficas que había escrito hasta el momento, y para entenderlo hay que irse al mediado de los años 70. En esa época, Stephen King todavía estaba construyendo su carrera. Carrie había funcionado, Salem's Lot había funcionado, pero no era el fenómeno cultural en el que se convertiría años después. Y además atravesaba problemas bastante serios, problemas que no reconocía apenas públicamente, pero tenía tremendos problemas con el alcohol. King bebía mucho, bebía muchísimo. Bebía tanto que años después admitiría que no recordaba haber escrito alguna de sus novelas. Pero además tenía otro miedo mucho más profundo, el miedo a convertirse en una mala persona, en un mal marido, en un mal padre. Y ahí es donde entra en escena su personaje de Jack Torrance. Porque Jack no nace como un monstruo, nace como una advertencia. King imaginó a un hombre inteligente con talento que ama a su familia, pero que poco a poco va
tomando malas decisiones, un hombre incapaz de controlar su ira, un alcohólico en recuperación, alguien que sabe que tiene problemas pero no sabe cómo escapar de ellos. Y cuanto más analizas a este personaje, más evidente resulta que King estaba escribiendo sobre sí mismo, o al menos sobre la peor versión posible de sí mismo, sobre ese sí mismo al que no quería llegar a ser. Y eso convierte a la novela en algo muy diferente a una simple historia de fantasmas, porque el verdadero monstruo no era el hotel, no eran los fantasmas, no eran las habitaciones embrujadas. El verdadero monstruo era Jack, o casi mejor lo que podía llegar a convertirse Jack. Y precisamente por eso resulta tan importante el arco del personaje en la novela, porque Jack lucha, cae, se equivoca, fracasa, pero sigue luchando hasta el final, y esa diferencia va a ser fundamental cuando lleguemos a la película. Pero antes hay otra historia más fascinante, y es la de cómo nació el propio Resplandor, cómo nació el propio Hotel Overlook. Y para eso nos tenemos que ir a Colorado, a un hotel real llamado el Stanley Hotel. Un hotel que al final se terminó convirtiendo en lugar de peregrinación para los fans. Estábamos en el año 1974 y King y su esposa llegaron al establecimiento al final de temporada. Prácticamente no quedaba nadie, los pasillos estaban vacíos, las habitaciones estaban desiertas y aquella noche fueron casi los únicos huéspedes que quedaban en el edificio. Un enorme hotel de montaña, silencioso, vacío, con el invierno acercándose. King recorrió los pasillos del hotel, cenó prácticamente solo y empezó a imaginar cosas. Empezó a imaginar qué pasaría si una familia se quedara atrapada allí durante meses. ¿Qué pasaría? ¿Cómo afectaría el aislamiento a los miembros de esa familia? Y si además el lugar escondiera algo más. Aquella misma noche tuvo un sueño en el que su hijo corría aterrorizado por los pasillos de un hotel mientras era perseguido por algo invisible. Se despertó sobresaltado, se encendió un cigarrillo y comenzó a escribir. Y es que a veces las mejores historias nacen así, no de un plan perfecto, no de un año de preparación, sino simplemente de una idea que aparece de repente y que se niega a desaparecer. Y ese fue el origen del Resplandor, un hotel sobre hoteles encantados, sobre fantasmas, sobre alcoholismo, sobre violencia doméstica, sobre la familia, sobre la culpa y sobre todo sobre el miedo de un padre a destruir aquello que más le importa. Lo que Stephen King ignoraba en ese momento es que unos años después esa novela acabaría en manos de un director llamado Stanley Kubrick. Y entonces todo cambiaría. Hay directores que buscan proyectos y luego está Stanley Kubrick. Kubrick no buscaba películas, Kubrick cazaba películas. Kubrick, cuando terminaba una de sus producciones, podía pasar meses o incluso años buscando obsesivamente la siguiente historia a la que meter mano. Había acabado el rodaje de Barry Lyndon y se encontraba en esa situación. Necesitaba una nueva historia, algo diferente. Y empezó a leer muchísimo, novelas, ensayos, relatos, guiones, prácticamente cualquier cosa que pudiera convertirse en una película. Las personas que trabajaban con él contaban anecdóticamente que Kubrick se encerraba en su despacho a leer durante horas y que cuando llegaba un punto en el que el libro no le parecía lo suficientemente interesante, no le convencía, lo tiraba contra la pared. Así era posible que sus colaboradores supieran qué tal iba la búsqueda, observando cuando se oían golpes en las paredes desde las demás habitaciones. Al parecer estuvo semanas buscando una historia a la que meter mano hasta que llegó El Resplandor y con él no se oyeron golpes en las paredes. Porque Kubrick, a pesar de ser un director que no estaba especialmente asociado al terror, de hecho cuando se piensa en Kubrick se piensa más en sátira política, en dramas históricos, pero no se le asociaba con las casas encantadas ni con los fantasmas. Pero hubo algo en la novela que le fascinó, la ambigüedad, la sensación de no saber exactamente qué estaba pasando, la posibilidad de que todo lo que ocurre sea sobrenatural o que todo sean imaginaciones de los personajes, y eso encajaba perfectamente en su forma de entender el cine, porque Kubrick no quería respuestas fáciles, le gustaban las preguntas, las dudas, la incomodidad en definitiva. Las historias que te siguen rondando la cabeza mucho después de terminar, y El Resplandor tenía precisamente eso, aunque tenía otro problema, y es que era una novela de Stephen King.
y eso significaba que el autor tenía una opinión muy clara sobre cómo se debía adaptar esa novela. Opiniones que pronto iban a entrar en conflicto directo con las del director y dieron comienzo a una de las guerras creativas más famosas de la historia del cine. Es muy probable que alguna vez hayas salido del cine y hayas discutido con alguien sobre la adaptación de un libro. Es muy habitual, de hecho, que salgas del cine y dices, pues oye, el libro era mejor, han cambiado muchas cosas, pero eso no llega a ser ni de cerca lo que ocurrió entre Stephen King y Stanley Kubrick, porque lo suyo no fue una discrepancia, fue un choque frontal entre dos formas de entender la misma historia, y cuanto más analizas el caso, más te das cuenta de que es normal que los dos terminaran frustrados. Porque realmente ninguno estaba equivocado, estaban contando películas diferentes, usaban los mismos personajes, usaban el mismo hotel y usaban el mismo título. Pero para Stephen King El Resplandor era una tragedia, mientras que para Kubrick era una pesadilla, y esa diferencia cambiaba todo. Para King, cuando escribió la novela, el centro de la historia era Jack Torrance, un hombre roto, un hombre dudoso, un alcohólico en recuperación con problemas de ira, pero no era un monstruo, era un ser humano que estaba intentando hacer las cosas bien, que fracasa, que comete errores, pero que lucha y que durante gran parte de la novela da la sensación de que puede salvarse, de que puede recuperar a su familia, vencer sus demonios, y cuando cae resulta tremendamente doloroso, porque vemos cómo va desapareciendo poco a poco el hombre que hemos ido conociendo. Sin embargo, pensemos en la película y pensemos en Jack Nicholson. O sea, seamos sinceros, ¿cuántos de vosotros habéis visto a Jack Torrance en la entrevista inicial de la película y habéis pensado, este hombre es un hombre perfectamente equilibrado y emocionalmente estable? No ha pasado nunca. Porque Kubrick eligió a un actor cuya mera presencia ya genera inquietud. Nicholson tiene una sonrisa aterradora y fantástica a la vez. Tiene una mirada que puede ser encantadora y perturbadora a la vez. Y esto Kubrick lo explota desde el primer minuto. El problema es que eso va a eliminar gran parte del recorrido del personaje durante la historia. King siempre decía que Jack Nicholson parecía loco desde el primer momento que aparca el coche en la primera escena. Y aunque sea un poco exagerado, hay algo de verdad en este aseveramiento. El espectador sospecha desde el principio, nota que algo va mal desde el principio. Y eso enfureció al escritor. No fue la única cosa que le enfureció, porque Wendy también sufrió una transformación radical. En la novela Wendy es un personaje fuerte, decidido, activo, tiene momentos de verdadero valor y aunque siente miedo no parece un personaje completamente indefenso. En la película, sin embargo, Kubrick con Shelley Duvall construye un personaje vulnerable, frágil, nervioso, inseguro. De hecho, puede que sea, según la crítica, uno de los personajes femeninos más misóginos que se haya visto en una película. Una afirmación quizá discutible, pero bastante dura. Y además sirve para entender hasta qué punto detestaba algunas de las decisiones que se tomaron. Y luego está el propio hotel, porque quizás el hotel sea la diferencia más importante de todas. En la novela el hotel está vivo literalmente, es una presencia maligna, tiene voluntad, tiene hambre, quiere a Danny, quiere el poder de Danny, ese resplandor, quiere alimentarse del poder de Danny. Es una entidad sobrenatural claramente definida y Kubrick elimina parte de esto, no desaparece por completo, pero lo vuelve ambiguo, lo vuelve difuso, lo vuelve incierto y ahí nace uno de los mayores debates de la película. ¿Qué estamos viendo exactamente? ¿Son fantasmas reales? ¿Son alucinaciones? ¿Es la locura de Jack? ¿Es una mezcla de todo? La película no llega a responder a esto. Y Kubrick se asegura de que la película no lo responda. Hay algunos momentos en los que da la sensación de que los fantasmas existen y también hay escenas en las que parece que son los delirios de Jack. La película va a jugar constantemente con esa incertidumbre y eso a Kubrick le encantaba, pero a King no tanto. Porque para él el hotel siempre era real, siempre había sido real, el mal era real y la posesión también. Lo fascinante de la historia es que cuanto más se alejaba Kubrick de la novela, más seguro estaba de que estaba haciendo mejor la historia. Y en algunos casos, incluso los críticos más duros admiten que tomó decisiones brillantes. Por ejemplo, los setos. En la novela existen unos animales vegetales que cobran vida, leones, perros, conejos, y funcionan muy bien en la novela.
Pero trasladar eso de una manera coherente al cine de los 80 era otra historia. Entonces Kubrick decidió eliminarlos y sustituirlos por un gigantesco laberinto. Y esta fue una de las mejores decisiones visuales de la película, porque el laberinto no solo es espectacular, sino que también funciona como símbolo. Representa la mente de Jack, representa la confusión, representa la pérdida de orientación que está sufriendo. Es la representación de un lugar del que es imposible escapar y además nos da uno de los finales más memorables del cine de terror. Otro cambio brillante fue el de la máquina de escribir. En la novela Jack está trabajando en una obra teatral, mientras que en la película Wendy va a descubrir que cientos de páginas están escribiendo la misma frase repetida una y otra vez. Y esto es un concepto muy simple pero aterrador, porque en unos segundos nos está mostrando que la mente de Jack está completamente rota. No necesitamos ni siquiera explicaciones, la imagen nos dice todo. Y ahí reside la paradoja del Resplandor. Cuanto más se alejaba Kubrick del libro de King, más cerca estaba de hacer una obra maestra cinematográfica, pero a la vez se alejaba de lo que el autor había querido contar en su libro. Y durante años esa herida no dejó de crecer. King en cada entrevista criticaba la película, hablaba de Jack, de Wendy, de los cambios, explicaba que creía que Kubrick no había entendido realmente la esencia de la novela. Y en paralelo la reputación de la película no hacía nada más que aumentar. Cada año había nuevos admiradores, nuevos análisis, nuevas teorías, nuevos estudios académicos, y esto se acababa convirtiendo en una situación prácticamente absurda, porque mientras el mundo estaba proclamando que El Resplandor era una obra maestra, su propio creador decía: vale, sí, es una obra maestra, pero no es mi historia. Y en cierto modo tenía razón, porque la película que vemos hoy no pertenece completamente a Stephen King. Tampoco pertenece completamente a Stanley Kubrick. Pertenece a ese extraño territorio que sucede cuando dos artistas enormes tiran de una misma idea en direcciones opuestas. Y precisamente por esto sigue siendo tan fascinante. El enfrentamiento creativo fue intenso, pero claro, espérate a llegar al rodaje, porque allí Stanley Kubrick llevó su obsesión por el control hasta límites casi legendarios y hizo nacer el mito que todavía rodea a la película. Si había algo que Stanley Kubrick tenía claro desde el principio, es que esta película iba a sostenerse sobre el hombro de sus actores. El Resplandor no dependía de monstruos, no dependía de efectos especiales, no dependía de criaturas escondidas en la oscuridad. Dependía realmente de que tú te creas que una familia se está desmoronando delante de tus ojos lentamente. Y para eso era importante encontrar los intérpretes adecuados. Aunque claro, lo que Kubrick entendía por adecuado no siempre coincidía con lo que pensaba el resto del planeta. Empezando por Jack Torrance, o sea, hubo rumores de que hubo muchos actores considerados para el papel. Nombres como Harrison Ford, Robert De Niro o Robin Williams, que llegaron a sonar en ciertos momentos. Claro, si nos imaginamos a estos actores en el papel, nos podríamos imaginar versiones diferentes de esta película. No nos imaginamos a Harrison Ford persiguiendo a un familiar con un hacha o a Robin Williams hablando con fantasmas en el bar. Quizá hubiera funcionado, pero sería una película completamente diferente. Kubrick finalmente escogió a Jack Nicholson y es muy difícil discutir que el resultado fue bueno, porque Nicholson no interpretaba a Jack Torrance, devoró a Jack Torrance en cada sonrisa, en cada mirada, en cada pausa, en cada frase. Toda su actuación parece diseñada para generar incomodidad. Y lo que convirtió a Nicholson en una elección tan memorable fue una de las razones por las que Stephen King jamás estuvo de acuerdo con el casting. King pensaba que Jack tenía que ser un hombre tremendamente normal. Alguien corriente, alguien que podría ser tu vecino, tu profesor, tu compañero de trabajo, una persona que tenía que ir transformándose poco a poco en el transcurso de la película. Y eso suponía un problema para utilizar a Jack Nicholson, o una ventaja según cómo lo mirases. Y es que Jack Nicholson, incluso si interpreta personajes completamente normales, siempre parece esconder algo, siempre transmite cierta energía caótica, cierta sensación de peligro, y eso es lo que aprovechó precisamente Kubrick, porque Kubrick no quería que el público confiase en Jack, quería que sospechara desde el principio, y desde luego lo consiguió. Pero después llegó Wendy.
Y este es uno de los aspectos más polémicos de la producción, porque Shelley Duvall no era la elección más obvia, ni siquiera los admiradores de Kubrick consideraban que fuera una buena elección. Sin embargo, el director vio algo en ella, vio una fragilidad, vio una vulnerabilidad, vio una sensación de estar nerviosa constantemente y decidió construir al personaje alrededor de esas cualidades. Y décadas después el resultado sigue dividiendo opiniones. Hay espectadores que piensan que Wendy es demasiado débil, otros creen que precisamente esa debilidad de Wendy es la que hace fuerte a su personaje, porque se comporta durante todo el metraje como una persona real atrapada en una situación imposible. Y lo que sí hemos conocido, lamentablemente, después es que el rodaje tuvo un enorme impacto sobre Shelley Duvall. Pero bueno, luego volveremos sobre este tema. Y finalmente llegamos al miembro más joven de la familia Torrance, a Danny, al personaje más importante de toda la historia, porque aunque toda la película gira alrededor de Jack, realmente todo el ansia del hotel gira alrededor de Danny, de su poder, de sus visiones, de su capacidad para percibir cosas que los demás no ven. Y esto llevó a que el proceso de selección fuera un proceso larguísimo. Se entrevistó a miles de niños hasta que encontraron a Danny Joyce, un niño que encantó a Stanley Kubrick porque tenía naturalidad, no parecía que estuviese actuando y además transmitía una sensación de inocencia e inteligencia a la vez, lo cual era ideal para alguien que tenía que percibir cosas que no debía percibir. Lo más gracioso es que durante el rodaje el niño jamás supo que estaba haciendo una película de terror. Kubrick lo protegía de cualquiera de las cosas que podía provocarle algún tipo de trauma y el niño pensaba que estaba participando en una especie de drama familiar. No descubrió que había trabajado en una película de terror hasta muchos años después, algo que hoy parece imposible de creer, pero nos brindó una autenticidad en su interpretación que es genial. No es un niño fingiendo miedo, es un niño viviendo una experiencia diferente a lo que veía el resto del equipo. Y bueno, el reparto se completaba simplemente con Halloran, con el cocinero, con el único personaje que comprende el don de Danny, interpretado por Scatman Crothers, un actor que le da humanidad a una película que es completamente fría y opresiva, y eso es muy importante porque cuanto más vamos entrando en la historia, menos personajes parecen humanos. Menos Halloran. Halloran es el último vínculo con el mundo exterior, con la normalidad, con la esperanza, aunque, bueno, finalmente, pues Kubrick le dio un final de aquella manera. Pero claro, lo más aterrador de esta película no fue la historia ni fue el rodaje, fue el propio Stanley Kubrick. Porque cuando las cámaras empezaron a rodar fue cuando se pudo sentir el verdadero horror del rodaje del Resplandor. Existe una leyenda en Hollywood que dice que cuando Stanley Kubrick quiere una toma perfecta, Stanley Kubrick la conseguía, costara lo que costara, y ese costara lo que costara era literal, porque si algo caracterizó al rodaje del Resplandor es la palabra obsesión. En principio esta película iba a ser una película con un esquema relativamente normal que se iba a rodar en unos meses. Se convirtió en una de las filmaciones más largas y agotadoras de la época. El rodaje llevó prácticamente un año completo y cuanto más tiempo pasaba, más claro era que Kubrick estaba construyendo algo diferente a una película convencional. Kubrick controlaba absolutamente todo: la posición de una silla, la intensidad de una luz, la velocidad de una mirada, la duración de una pausa. No dejó que absolutamente nada quedara al azar. Y esto nos llevó a una de las cifras más famosas de la historia del cine, a las tomas repetidas, porque Kubrick repetía hasta límites absurdos. Hoy estamos acostumbrados a oír historias de directores perfeccionistas, pero lo de Kubrick era otra cosa. La conversación entre Halloran y Danny en la cocina requirió más de 100 tomas. Algunas escenas se repitieron durante todo un día entero. Y la famosa secuencia de Wendy retrocediendo por las escaleras con el bate se convirtió en una prueba de resistencia y se dice que tuvo 127 tomas. Se discuten las cifras exactas, hay gente que dice que fueron muchas más. Las suficientes para agotar física y emocionalmente a Shelley Duvall.
Y esto es el aspecto más controvertido de todo el rodaje, porque Kubrick presionó a la actriz, la aislaba, la corregía constantemente, la obligaba a repetir escenas una y otra vez y buscaba deliberadamente mantenerla en un estado de tensión permanente. ¿Cuál fue el resultado? Pues que la angustia que vemos en pantalla es completamente real. Pero ¿cuál fue otro resultado? Que durante muchos años se ha cuestionado alguno de los métodos que utilizaba el director. Sus defensores dicen que Kubrick era así porque buscaba la mejor interpretación posible. Sus detractores que Kubrick cruzó líneas que jamás se debieron cruzar y llegó a afectar psicológicamente a los actores con los que trabajaba. Sea cual sea lo que queramos pensar cada uno, lo cierto es que el precio emocional fue enorme y no fue la única locura del rodaje, porque también estaba el Overlook, ese gigantesco hotel que parece tan real, tan tangible, tan auténtico, pero que realmente había sido construido casi por completo en los estudios Elstree de Londres. Kubrick quería poder controlar absolutamente todo, por lo cual huía de las localizaciones reales. No quería límites. Para ello, ¿qué hizo? Pues construir secciones del hotel enteros. Pasillos, habitaciones, salones, escaleras, todo diseñado hasta el último detalle. Y esto lleva a una de las ironías de la película, porque son tan complejos estos decorados que no tienen sentido arquitectónico. Y luego estaba el laberinto, uno de los elementos más icónicos de toda la película, que se construyó a escala real, que fue cubierto con toneladas de nieve artificial y que fue utilizado para uno de los finales más memorables de la historia del cine. Como he comentado antes, este laberinto ni siquiera existe en la novela, existió en la cabeza de Kubrick, se apartó del material original y realmente creó algo mejor para el lenguaje cinematográfico. Pero sobre todo lo que define a la película Resplandor, lo que cambió esta película para siempre, fue el uso de la Steadicam. Hoy estamos muy acostumbrados a los movimientos de cámara fluido, esto no era habitual en el año 1980, pero se utilizó para desplazarse por los pasillos siguiendo a Danny en su triciclo como si flotara, y eso hizo que el Overlook se convirtiera en un personaje más de la película. Es una entidad que parece estar observando constantemente a lo que se mueve por sus pasillos y mientras Kubrick construía aquella pesadilla, nadie se imaginaba que esta película iba a tener un recibimiento bastante más frío del esperado. Porque cuando llegó a los cines el mundo no reaccionó como hoy parecería, viendo en qué se ha convertido esta película. Tenemos la idea bastante extendida de que las obras maestras son reconocidas inmediatamente, de que cuando algo maravilloso aparece deslumbra y el mundo entero se pone de acuerdo en alabarlo. Pero en la vida real suele ser mucho más complicada y El Resplandor es un gran ejemplo de esto, porque cuando llegó a los cines en 1980, la reacción estuvo muy lejos de ser unánime. De hecho, si hubieras salido de una de las salas de cine en la semana del estreno, te hubieras preguntado a los espectadores que si habían visto una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, muchos de ellos se habrían quedado extrañados, porque gran parte del público no sabía exactamente qué pensar, pero es que esto le pasó también a la crítica. Hoy se habla del Resplandor como un clásico absoluto, pero durante bastante tiempo fue vista como una obra extraña, fría, distante, muy lenta, muy ambigua, para algunos espectadores incluso muy rara. Hay que recordar que en 1980 el terror estaba viviendo una época muy concreta. Habían triunfado películas mucho más directas, mucho más agresivas. Había triunfado Halloween, había triunfado Viernes 13, había triunfado un terror muy inmediato. Y de repente llega Kubrick con una película que no da respuestas en ningún momento, que no explica grandes cosas, que no muestra sus reglas, que no te cuenta qué está pasando y que simplemente te obliga a convivir con la incomodidad. Y eso desconcertó a muchísima gente. Algunos críticos incluso llegaron a considerar que era una obra fallida, que Kubrick había creado una película técnicamente impecable, pero emocionalmente vacía, que era una película de terror que no daba miedo y que la película no era inquietante. Es curioso porque ahora precisamente se considera que es una película tremendamente inquietante porque no te intenta asustar de una manera convencional y se la considera como una de las películas que más miedo provocan al espectador. Es cierto que no hay sobresaltos constantes, que no hay monstruos saltando desde las sombras, pero tampoco hay explicaciones
fáciles, hay una sensación constante de que hay algo que no cuadra, y esta sensación se va acumulando y se vuelve insoportable. Claro, en 1980 no era esto lo que esperaba el público, hasta el punto de que la película recibió varias nominaciones a los Razzie, a esos premios destinados a destacar lo peor del cine. Es una de estas ironías maravillosas que solo el paso del tiempo puede producir. Una película que hoy es considerada como una obra maestra del género fue candidata a premios por ser mala. Imaginad a alguien explicando eso a un aficionado actual del terror. Parece absurdo, pero pasó. Y mientras la crítica discutía, sin embargo, el público seguía volviendo a las salas porque no se parecía a nada que existiera y eso generó curiosidad. La recaudación fue muy buena, no fue el mayor éxito de la historia, pero fue sobradamente rentable para la productora y recuperó su inversión, generó beneficios y construyó sobre todo algo más importante, que fue una gran reputación. Una reputación que crecería durante los siguientes años, porque mientras otras películas iban desapareciendo, El Resplandor seguía ahí, se volvía a emitir en televisión, se volvía a proyectar y se volvía a analizar, y cada generación parecía descubrir algo diferente en ella. Cosas que al principio se veían como defectos, sobre todo su ambigüedad, terminaron convirtiéndose en una de las cosas que más valoraban los espectadores. Y cuanto más tiempo pasaba, más evidente resultaba que la película estaba sobreviviendo al juicio de sus contemporáneos, porque las modas cambian, las críticas cambian, los gustos cambian, pero hay películas que permanecen y El Resplandor demostraba que pertenecía a esta categoría. Pero había una persona que seguía sin estar convencida. Una persona que observaba todo con creciente frustración. El hombre que había escrito la novela, Stephen King. Y si el público estaba aprendiendo a cómo amar esta película, King estaba haciendo lo contrario. Hay autores que detestan las adaptaciones de sus obras, pero normalmente el enfado dura unos años, luego se calma, se olvida, pasan página, pero lo de Stephen King con El Resplandor fue diferente, porque pasaron décadas y él seguía hablando del tema, seguía criticando la película, seguía explicando las cosas que no le gustaban, y cuanto más le escuchas, más te das cuenta de que su postura es completamente razonable. Hay gente que ha simplificado y ha dicho que King odia la película porque no aceptó el guión que le propuso y cambió cosas. Pero esto no es tan simple. Si fuera solamente eso, habría media docena de adaptaciones de Stephen King que odiaría abiertamente. Lo que le molestaba era otra cosa. Lo que le molestaba era que Kubrick había eliminado el arma de la historia. Para King, Jack era una persona que intentaba ser mejor, que quería salvarse, era una persona trágica que quería salvar a su familia y que acababa siendo destruido. Y por eso le resultaba muy doloroso esta deshumanización que había hecho Kubrick con su protagonista. King veía al Jack de Nicholson como una bomba a punto de explotar, como alguien que parece peligroso desde el principio. Alguien cuyo descenso a la locura no tiene impacto porque el espectador ya espera que vaya hacia allí. King comparó la película diciendo que la novela era una novela cálida y la película era fría, y aunque parezca una definición rara, quizá tenga cierto sentido. La novela dedica muchísimo tiempo a construir la relación entre los personajes, a mostrar sus defectos, sus miedos, sus esfuerzos. Todo esto queda eliminado en la película de Kubrick. Kubrick estaba más interesado en crear una atmósfera que en desarrollar emocionalmente a sus protagonistas. Y ahí nace el conflicto. Ambos persiguen objetivos completamente distintos. King quería que sintieses compasión por Jack y Kubrick quería que tuvieras miedo de Jack. King quería una tragedia familiar y Kubrick quería una pesadilla. Y ambas visiones son incompatibles. Lo curioso es que el propio King reconoció siempre algo, que es que era una gran película. Nunca dijo que la película estuviera mal dirigida, nunca dijo que Kubrick no fuera un director excepcional, nunca criticó ningún detalle técnico, incluso llegó a describirla en cierta ocasión como un coche precioso pero sin motor.
Una metáfora cruel, pero que revelaba exactamente qué era lo que sentía King respecto a esta película. Era una obra visualmente espectacular, impresionante, brillante, pero vacía en aquello que él consideraba importante. Y cuanto más aumentaba el prestigio de la película, pues más frustrante era para el escritor la situación, porque el mundo entero se estaba enamorando de una versión de su historia que él no reconocía como propia, así que tomó una decisión muy Stephen King. Como nadie ha adaptado correctamente la novela, voy a adaptarla yo. Y comenzó una de las venganzas creativas más peculiares de la historia del entretenimiento. Eres uno de los escritores más famosos del mundo, has pasado años diciendo que una adaptación de tu obra no te gusta y todo el mundo está constantemente hablando de ella. ¿Qué haces? Pues produces tu propia versión. Y eso es lo que hizo Stephen King durante los años 90 con uno de sus colaboradores habituales, del que ya hablábamos aquí al hablar de Apocalipsis, un director que se estaba especializando en adaptar sus versiones, Mick Garris. Garris ya había trabajado con King, había confianza y además compartían una visión muy parecida de cómo se debía trasladar la novela a la pantalla. Así nació la miniserie de El Resplandor, una producción televisiva emitida en el año 97 que desde el principio tenía claro cuál era su objetivo. Su objetivo no era competir con Kubrick, era corregir aquellos elementos que King consideraba errores. Reaparecieron elementos eliminados de la película, esos setos con forma de animal, la caldera, el desarrollo de Jack, la evolución de Wendy y el espíritu de la novela. Con Stephen Weber, con Rebecca de Mornay, la historia se volvía a centrar en la familia, en la redención, en la lucha de Jack consigo mismo. Era exactamente lo que King quería ver en la pantalla desde el principio. Pero claro, ocurrió algo inesperado para todos menos para Stephen King, que es que a pesar de que la miniserie era fiel, era muchísimo más fiel, los espectadores seguían prefiriendo la película de Kubrick. Y esto crea una situación curiosa. Por un lado tenemos la adaptación que mejor representa la novela, y por otro lado la película que ha pasado a la historia, y ambas coexisten como una especie de experimento entre la fidelidad y la calidad cinematográfica, porque no siempre ser más fiel significa ser mejor película, y no siempre ser una gran película significa ser fiel al material original. Nunca se ha visto esto de una manera tan clara como en El Resplandor. Pero la historia todavía estaba lejos de terminar, porque mientras Stephen King intentaba recuperar su versión de la historia, la película de Kubrick se estaba empezando a transformar en algo mucho más extraño, en algo que ninguna adaptación espera convertirse, en un misterio. Porque hay películas que se ven, hay películas que se disfrutan, y luego hay rarísimas películas que parecen desafiar a quien las contempla. Películas que no se explican, que se resisten a ser comprendidas, que parecen esconder algo detrás de cada plano, y que generan discusiones. Y pocas películas han generado tantas discusiones como El Resplandor. Porque si tú preguntaras a 10 espectadores qué significa la película, es muy probable que te den 10 respuestas diferentes. Y lo peor es que las 10 pueden tener todo el sentido del mundo. Porque Kubrick construyó una obra llena de detalles ambiguos, llena de anomalías, de elementos que parecen errores, pero que difícilmente pudieron ser errores con lo perfeccionista que era Kubrick, sino que se pusieron ahí de manera intencionada. Y cuanto más profundizas en ello, más inquietante se vuelve todo. Empecemos por el hotel, por el Overlook. El Overlook no tiene sentido, no funciona como un edificio real. Hay ventanas que no deben existir, hay pasillos que conectan espacios imposibles, hay habitaciones ubicadas en lugares absurdos, puertas que conducen a zonas incompatibles con la estructura que vemos desde fuera, y durante años muchos espectadores sintieron una extraña incomodidad viendo la película sin saber por qué, hasta que investigadores estudiaron los planos del hotel y descubrieron que su arquitectura era imposible. Es un edificio diseñado para desorientar, para que no lo puedas entender y para que tu cerebro se sienta perdido sin que tú seas consciente de ello. Y esto es una idea brillante, porque así el Overlook no es solo un escenario, es una trampa. Es un laberinto disfrazado de hotel. Y hablando de laberintos, hay otra cosa que también aparece constantemente en la película, y son los espejos.
La próxima vez que tengáis oportunidad de ver la película, fijaos en que los espejos están por todas partes y que gran parte de las apariciones sobrenaturales de la película están asociadas a estos espejos. Jack conversa frente a espejos, las visiones aparecen junto a espejos, la frase Red Room solo adquiere significado cuando se ve en un espejo. Incluso hay críticos que sostienen que gran parte de la película gira alrededor del concepto del doble, de la duplicidad, dos gemelas, dos versiones de Jack, dos realidades posibles, dos interpretaciones de los acontecimientos. Todo parece ser un reflejo constante de otra situación. Y ahí es donde se pone interesante la película, porque Kubrick nunca explica nada. Simplemente coloca las piezas y deja que seamos los espectadores quienes tratemos de construir el puzzle, como ocurre, por ejemplo, con la imagen de la fotografía final, una de las imágenes más discutidas de toda la historia del cine. Jack aparece en una fotografía del año 1921, sonríe, forma parte del hotel y entonces llegan las preguntas: ¿cómo es posible? Ha sido absorbido por el Overlook, se ha reencarnado, siempre estuvo allí. El tiempo funciona distinto dentro del hotel. Kubrick nunca respondió, probablemente porque no quería responder, porque si hubiera respondido habría cerrado el misterio, mientras que esa pregunta puede durar décadas. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Durante los años siguientes comenzaron a surgir interpretaciones de todo tipo, algunas razonables, otras delirantes, pero todas fascinantes. Una de las más conocidas sostiene que la película realmente está hablando del genocidio de los pueblos indígenas de Norteamérica. Los defensores de esta teoría señalan que existen en la película referencias constantes a la cultura nativa, decoración, símbolos, menciones históricas, y sostienen que el hotel se construye sobre un pasado violento, sobre una culpa enterrada, sobre fantasmas que una nación intenta olvidar. Y sinceramente, aunque no sea la única lectura posible, pues parece una interpretación bastante sólida. Hay otra teoría mucho más famosa y bastante más extravagante, la teoría del alunizaje. Hay personas convencidas de que Kubrick utilizó El Resplandor para confesar en secreto que había participado en la falsificación de la llegada del hombre a la luna. Suena absurdo porque probablemente sea absurdo, pero esto no ha impedido que miles de personas hayan dedicado horas y horas a analizar cada fotograma buscando supuestas pistas en el jersey de Danny, en los números, en los dibujos, en las alfombras, en las habitaciones. Todo ha sido interpretado como un gigantesco mensaje oculto. Y aunque la teoría resulte difícil de tomar en serio, sirve para ilustrar algo muy importante: la capacidad que tiene la película para provocar obsesión, porque pocas obras generan semejante necesidad de interpretación. Pocas obras hacen que la gente siga buscando respuestas 40 años después. Y entonces ocurrió algo extraordinario. En el año 2012 aparece un documental llamado Room 237, un documental entero dedicado exclusivamente a las teorías sobre El Resplandor. No al rodaje, no a su fidelidad, no a Stephen King, no a Kubrick, únicamente a las teorías que han nacido de la película. Durante décadas, El Resplandor ha sido parodiado, homenajeado, reinterpretado en series de televisión, en películas, en anuncios, en videojuegos, en cómic. Prácticamente cualquier medio audiovisual ha acabado haciendo alguna referencia al Hotel Overlook. Los Simpson le hicieron una de sus parodias más famosas. Numerosas series de animación han reproducido el pasillo de las gemelas. Decenas de películas han hecho el uso de ese triciclo. Y bueno, y el hacha atravesando la puerta ya forma parte del lenguaje popular. Es uno de los momentos que sobrevive a la propia obra y que es reconocible incluso por gente que no ha visto la película. Pero para Stephen King la historia todavía no había terminado, porque décadas después decidió regresar al Overlook. Pero ya no para corregir a Kubrick o para discutir con Kubrick, sino para responder una pregunta que llevaba mucho tiempo en el aire: ¿qué sucedió con Danny Torrance después de aquella terrible experiencia? Y así comenzó la historia de Doctor Sueño. Hay secuelas que nacen únicamente porque una película fue un éxito, como veíamos aquí en las mejores y peores secuelas. Pero también hay secuelas que nacen porque una historia todavía tiene algo que contar. El Doctor Sueño pertenece claramente a esta categoría. Cuando Stephen King publicó El Resplandor en el 77, no se imaginaría que décadas después seguiría pensando en Danny Torrance. Pero los personajes a veces se niegan a desaparecer y ese fue el caso de Danny. Había algo que quedaba claro al final de
la novela y al final de la película, que era que sobrevivir al Overlook no significaba necesariamente superar lo que te ha ocurrido en el Overlook. Imagínate que tú eres un niño, ves fantasmas, ves cómo tu padre te intenta asesinar, tratas de escapar de un hotel maldito y al día siguiente intentas llevar una vida normal. Eso es imposible y de esa duda nace Doctor Sueño. Publicada en el año 2013, la novela nos va a presentar a Danny convertido en adulto, pero no en un héroe. Está roto, es un hombre traumatizado, tiene problemas de alcohol, de miedo, de soledad. Y aquí encontramos algo muy interesante, que es que reconecta con los temas centrales del Resplandor, que era la herencia. Los demonios pasan de una generación a otra, los errores son repetidos sin querer y Danny se parece más a su padre de lo que a él le gustaría admitir. Y de hecho, gran parte de la historia es el miedo que Danny tiene a convertirse en aquello que ha odiado. Este es un planteamiento brillante, porque transforma una historia de fantasmas en una historia sobre la recuperación, sobre convivir con el pasado. Esta novela fue muy bien recibida, muchos lectores la consideraron como una continuación sorprendente sólida de El Resplandor, y apareció una pregunta complicada: ¿cómo la adaptamos al cine? Y aquí entramos en uno de los mayores rompecabezas de Hollywood, porque la secuela tenía un problema. La novela era una continuación de la novela, pero para el público en general El Resplandor es la película de Kubrick, es la película de Jack Nicholson, y ambas versiones tenían grandes diferencias. Parecía que cualquiera de las adaptaciones iba a enfadar a alguien, hasta que apareció un director llamado Mike Flanagan, que hizo un acto de, vamos a llamarlo, funambulismo creativo, porque consiguió algo que parecía imposible: hacer una secuela del libro y de la película de Kubrick a la vez. Flanagan respetó la historia escrita por King, pero también abrazó la iconografía que creó Kubrick. Y esto nos lleva a una película muy peculiar, una película que funciona como continuación emocional de la novela y como continuación visual de la película, y que sin embargo funciona. No fue una tarea sencilla, mucha gente pensó que era imposible, pero Doctor Sueño logró algo que parecía improbable: reconcilió parcialmente a Stephen King con la obra de Kubrick, porque por primera vez ambas versiones parecían convivir, no luchaban entre sí, no competían, simplemente compartían espacio. Como si finalmente hubiera aparecido un puente entre dos visiones enfrentadas durante décadas. Y esto quizás sea la forma mejor de cerrar esta historia, porque en el fondo El Resplandor siempre fue dos cosas a la vez: la novela de Stephen King y la película de Stanley Kubrick. Dos obras distintas, dos interpretaciones distintas, dos caminos que, partiendo del mismo lugar, terminan en diferente situación, pero que extrañamente convergen en Doctor Sueño. Pero bueno, hay que reconocer que El Resplandor es una película que ha generado documentales, libros, ensayos, teorías, debates, y que probablemente jamás sepamos qué significa la fotografía final de la película. Nunca seamos capaces de entender todos los secretos del Overlook, pero quizás ahí esté la magia de esta película. Una película que más de 4 décadas después, el Overlook sigue abierto, esperando nuevos huéspedes que se apunten. Y bueno, zagales, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Es El Resplandor el sumum del cine de terror? O, como decía Stephen King, preferís la novela? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este, y no dejéis de pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.